Oh, por Dios, pero qué silla más moderna. Es hasta mecedora. Hola, mi nombre es Natalia y sean todos bienvenidos a mi canal llamado Lecturatoria, el canal en donde realizo lecturas en voz alta. Esta silla es súper bonita. Esta silla es muy linda, cómoda. Ahora puedo hacer muchas cosas en el computador. Tiene un estilo gamer, pero no es la silla gamer que todo el mundo ve, pero es muy cómoda, muy cómoda de verdad. Y tiene hasta para bajar. No he subido videos porque he preferido acostarme a estas horas por el frío que hace. Y no me ha dado, no sé cómo se dice, no me han dado las ganas de hacer videos, esa es la verdad, por el clima. Porque he preferido muchas veces cuando llega a cierto horario acostarme, prender el escaldazón y ponerme ahí. Y tampoco me voy a grabar en mi cama leyendo, si tampoco es la idea, por algo hice este espacio, ¿no? Pero hoy día, a pesar de que hace mucho frío, tengo las ganas de leer y tengo las ganas de seguir grabando, y para no retrasar tanto el tema con Cortázar, y también porque lo echo de menos. Perdón. Así que no voy a hacer una introducción tan larga. A favor del tiempo, vamos a leer inmediatamente los cuentos que nos quedan. La vez anterior habíamos quedado en la segunda parte. Ya terminamos la primera y vamos recién en la segunda parte. Pero lo vamos a leer, lo vamos a lograr. Lamento tener que demorarme tanto, pero han pasado muchas cosas en mi vida y eso igual me ha impedido como organizarme. La verdad es que nunca sabía organizarme bien, pero tampoco quiero dejar de lado este deseo que todo el mundo sabe, de leer todos mis todos mis libros del estante, hablándolo con personas y escuchando opiniones de otra gente. También concuerdo con que leer es un hábito muy burgués, en donde hay que tener tiempo y hay que tener dinero, y hay que tener las ganas. Como yo no tengo mucho dinero, la verdad no tengo nada de dinero y tengo poco tiempo en el día, me ha costado retomar. Lo bonito es que me han llegado varios textos nuevos, entonces también los estoy pensando como para mostrarlos en el canal. Lamento las molestias. Vamos a comenzar con... Lo encontré. Con El ídolo de las Cícladas, de nuestro querido autor Julito Cortázar. Me da lo mismo que me escuches o no, dijo Somoza. Es así y me parece justo que lo sepas. Morán se sobresaltó como si regresara bruscamente de muy lejos. Recordó que antes de perderse en un vago fantaseo, había pensado que Somoza se estaba volviendo loco. Perdona, me distraje un momento, dijo. Admitirás que todo esto, en fin, llegar aquí y encontrarte en medio de... Pero dar por supuesto que Somoza se estaba volviendo loco era demasiado fácil. Sí, no hay palabras para eso, dijo Somoza. Por lo menos nuestras palabras. Se miraron un segundo, y Morán fue el primero en desviar los ojos mientras la voz de Somoza se alzaba otra vez con el tono impersonal de esas explicaciones que se perdían enseguida más allá de la inteligencia. Morán prefería no mirarlo. Pero entonces recaía en la contemplación involuntaria de la estatuilla sobre la columna, y era como volver a aquella tarde dorada de cigarras y de olor a hierbas en que increíblemente Somoza y él la habían desenterrado en la isla. Se acordaba de cómo Cérese, unos metros más allá sobre el peñón desde donde se alcanzaba a distinguir el litoral de Paros, había vuelto la cabeza al oír el grito de Somoza,
y tras un segundo de vacilación había corrido hacia ellos olvidando que tenía en la mano el corpiño rojo de su Deux Pies para inclinarse sobre el pozo de donde brotaban las manos de Somoza con la estatuilla casi reconocible de moho y adherencias calcáreas, hasta que Morán, con una mezcla de cólera y risa, le gritó que se cubriera. Y Pérez se enderezó mirándolo como si no comprendiera, y de golpe le dio la espalda y escondió los senos entre las manos mientras Somoza tendía la estatuilla a Morán y saltaba fuera del pozo. Casi sin transición, Morán recordó las horas siguientes, la noche en las tiendas de campaña a orillas del torrente, la sombra de Pérez caminando bajo la luna entre los olivos, y era como si ahora la voz de Somoza, reverberando monótona en el taller de escultura casi vacío, le llegara también desde aquella noche formando parte de su recuerdo cuando le había insinuado confusamente su absurda esperanza y él, entre dos tragos de vino resinoso, había reído alegremente y lo había tratado de falso arqueólogo y de incurable poeta. No hay palabras para eso, acababa de decir Somoza, por lo menos nuestra palabra. En la tienda de campaña, en lo hondo del valle de Scoros, sus manos habían sostenido la estatuilla y la habían acariciado para terminar de quitarle su falso ropaje de tiempo y de olvido. Cérese, entre los olivos, seguía enfurruñada por la represión de Morán, por sus estúpidos prejuicios, y la noche había girado lentamente mientras Somoza le confiaba su incesante esperanza de llegar alguna vez hasta la estatuilla por otras vías que las manos y los ojos y la ciencia, mientras el vino y el tabaco se mezclaban al diálogo con los grillos y el agua del torrente, hasta no dejar más que una confusa sensación de no poder entenderse. Más allá, cuando Somoza se fue a su tienda llevándose la estatuilla y Cérese se cansó de estar sola y vino a acostarse, Morán le habló de las ilusiones de Somoza y los dos se preguntaron con amable ironía parisiense si toda la gente del Río de la Plata tendría la imaginación fácil. Antes de dormirse discutieron en voz baja lo ocurrido esa tarde, hasta que Pérez se aceptó las excusas de Morán, hasta que lo besó y fue como siempre en la isla. En todas partes fueron él y ella y la noche por encima y el largo olvido. ¿Alguien más lo sabe?, preguntó Morán. No, tú y yo. Era justo, me parece, dijo Somoza. Casi no me he movido de aquí en los últimos meses. Al principio venía una vieja a arreglar el taller y a lavarme la ropa, pero me molestaba. Parece increíble que se pueda vivir así en las afueras de París. El silencio. Oye, pero al menos bajas al pueblo para comprar provisiones. Antes sí, ya te dije. Ahora no hace falta. Hay todo lo necesario ahí. Morán miró en la dirección que mostraba el dedo de Somoza, más allá de las estatuillas y de las réplicas abandonadas en las estanterías. Vio madera, yeso, piedra, martillos, polvo, la sombra de los árboles contra los cristales. El dedo parecía señalar un rincón del taller donde no había nada, apenas un trapo sucio en el piso. Poco a poco había cambiado en el fondo. Esos 2 años entre ellos habían sido también un rincón vacío del tiempo, con un trapo sucio que era como todo lo que no se había dicho y que quizás hubieran decidido decirse. La expedición a las islas, una locura romántica nacida en una terraza de café de Boulevard Saint-Michel, había terminado apenas encontraron el ídolo en las ruinas del valle. Tal vez el temor de que los descubrieran les fue limando la alegría de las primeras semanas. Y llegó el día en que Morán sorprendió una mirada de Somoza mientras los tres bajaban a la playa, y esa noche habló con Cérese y decidieron volver lo antes posible, porque estimaban a Somoza y les parecía casi injusto que él empezara tan imprevisiblemente a sufrir.
Ya, voy a parar acá porque al principio no entendía nada, pero ahora cacho que son tres amigues. Uno de ellos son novios, pero uno es el Patas Negra. No, ¿cómo va a ser el patas negra? Ah, lo que pasa, chiquilla, es que yo no entendí nada en el primer cuento. Leí automáticamente. Pero sí sentía que estos dos personajes tenían como algo extraño, como una tensión sexual, claramente. Pero ahí ustedes lo van a verificar después que terminemos el cuento. Pero uh, el final es increíble. Eso es lo que estoy entendiendo, pero ahora recién lo entendí, porque al principio no me supe introducir bien. En París siguieron viéndose espaciadamente, casi siempre por razones profesionales, pero Morand iba solo a las citas. La primera vez Somoza preguntó por Cérese. Después pareció no importarle. Todo lo que hubiera debido decirse pesaba entre los dos, quizás entre los tres. Morán estuvo de acuerdo en que Somoza guardara por un tiempo la estatuilla. Era imposible venderla antes de un par de años. Marcos, el hombre que conocía a un coronel que conocía a un aduanero ateniense, había impuesto el plazo como condición complementaria del soborno. Somoza se llevó la estatuilla a su departamento y Morán la veía cada vez que se encontraban. Nunca se habló de que Somoza visitara alguna vez a los Morán, como tantas otras cosas que ya no se mencionaban y que en el fondo eran siempre Cerece. A Somoza parecía preocuparle únicamente su idea fija, y si alguna vez invitaba a Morán a beber un coñac en su departamento no era más que para volver sobre eso. Nada muy extraordinario después de todo. Morán conocía demasiado bien los gustos de Somoza por ciertas literaturas marginales como para extrañarse de su nostalgia. Solo lo sorprendía el fanatismo de esa esperanza a la hora de las confidencias casi automáticas y en las que él se sentía como innecesario. La repetida caricia de las manos en el cuerpecito de las estatuas inexpresivamente bellas, los ensalmos monótonos repitiendo hasta el cansancio las mismas fórmulas de pasaje. Vista del Morant, la obsesión de Somoza era analizable. Todo arqueólogo se identifica en algún sentido con el pasado que explora y saca a luz. De ahí a creer que la intimidad con una de esas huellas podía enajenar, alterar el tiempo y el espacio, abrir una fisura por donde acceder a... punto, punto, punto. Somoza no empleaba jamás ese vocabulario. Lo que decía era siempre más o menos que eso, una suerte de lenguaje que aludía y conjuraba desde planos irreductibles. Ya por entonces había empezado a trabajar torpemente en las réplicas de las estatuillas. Morán alcanzó a ver la primera antes de que Somoza se fuera de París y escuchó con amistosa cortesía los obstinados lugares comunes sobre la reiteración de los gestos y las situaciones como vía de abolición, la seguridad de Somoza de que su obstinado acercamiento llegaría a identificarlo con la estructura inicial en una superposición que sería más que eso porque ya no habría dualidad sino fusión, contacto primordial. No eran sus palabras, pero de alguna manera tenía que traducirlas Morán cuando, más tarde, las reconstruía para Cérese. Contacto que, como acababa de decirle Somoza, había ocurrido 48 horas antes, en la noche del solsticio de junio. Sí, admitió Morán, encendiendo otro cigarrillo, pero me gustaría que me explicaras por qué estás tan seguro de que, bueno, de que has tocado fondo. ¿Explicar? ¿No lo estás viendo? Otra vez tendía la mano a una casa del aire, a un rincón del taller. Describía un arco que incluía el techo y las estatuillas posadas sobre una fina columna de mármol, envuelta por el cono brillante del reflector. Morán se acordó incongruentemente de que Cérese,
había pasado la frontera llevando la estatuilla escondida en el perro de juguete fabricado por Marcos en un sótano de placa. No podía ser que no ocurriera, dijo casi puerilmente Somoza. A cada nueva réplica me acercaba un poco más. Las formas me iban conociendo. Quiero decir que... necesitaría explicarte durante días enteros. Y lo absurdo es que ahí todo entra en un... Pero cuando es esto... Es raro porque quieren decir algo y no pueden. Y cambian la palabra. De verdad, quiero decirte que... Hay una pausa. Necesitaría explicarte durante días enteros. Otra pausa. Y lo absurdo es que ahí todo entra en un... Hay otro silencio. Pero cuando es esto, y de nuevo hay como una incomodidad. La mano iba y venía acentuando el ahí, el esto. La verdad es que has llegado a convertirte en un escultor, dijo Morán, oyéndose hablar y encontrándose estúpido. Las dos últimas réplicas son perfectas. Si alguna vez me dejas tener la estatua, nunca sabré si me has dado el original. No te la daré nunca, dijo Somoza simplemente. Y no creas que me he olvidado de que es de los dos. Pero no te la daré nunca. Lo único que hubiera querido es que Cérese y tú me siguieran, que encontraran conmigo. Sí, me hubiera gustado que estuvieran conmigo la noche en que llegué. Era la primera vez desde hacía casi 2 años que Morán le oía mencionar a Cérese, como si hasta ese momento hubiera estado muerta para él. Pero su manera de nombrar a Cérese era incurablemente antigua. Era Grecia aquella mañana en que había bajado a la playa. Pobre Somoza, todavía pobre loco, pero aún más extraño era preguntarse por qué a último momento, antes de subir al auto, después del llamado de Somoza, había sentido como una necesidad de telefonear a Cérese a su oficina para pedirle que más tarde viniera a reunirse con ellos en el taller. Tendría que preguntárselo, saber qué había pensado Cérese mientras escuchaba sus instrucciones para llegar hasta el pabellón solitario en la colina. Que Cérese repitiera exactamente lo que le había oído decir, palabra por palabra. Morant maldijo en silencio esa manía sistemática de recomponer la vida como restauraba un vaso griego en el museo, pegando minuciosamente los ínfimos trozos, y la voz de Somoza ahí mezclada con el ir y el venir de sus manos que también parecían querer pegar trozos de aire, armar un vaso transparente, sus manos que señalaban la estatuilla, obligando a Morán a mirar una vez más contra su voluntad ese blanco cuerpo lunar de insecto anterior a toda historia, trabajando en circunstancias inconcebibles por alguien inconcebible remoto, a miles de años, pero todavía más atrás, en una lejanía vertiginosa de gritos animal, el rostro inexpresivo donde solo la línea de la nariz quebraba su espejo ciego de insoportable tensión, los senos apenas definidos, el triángulo sexual y los brazos ceñidos en vientre, el ídolo de los orígenes del primer terror bajo los ritos del tiempo sagrado, del hacha de piedra y de las inmolaciones en los altares de las colinas. Era realmente para creer que también él se estaba volviendo imbécil, como si ser arqueólogo no fuera ya bastante. Por favor, dijo Morán, ¿no podría hacer un esfuerzo para explicarme aunque creas que nada de eso se pudiese explicar? En definitiva, lo único que sé es que te has pasado estos meses tallando réplicas y que hace 2 noches... Es tan sencillo, dijo Somoza. Siempre sentí que la piel estaba todavía en contacto con lo otro, pero había que desandar 5000 años de caminos equivocados. Curioso que ellos mismos, los descendientes de los egeos, fueran culpables de ese error.
Pero nada importa ahora. Mira, es así. Junto al ídolo, alzó una mano y la pasó suavemente sobre los senos y el vientre. La otra acariciaba el cuello y subía hasta la boca ausente de la estatua, y Morán oyó hablar a Somoza con una voz sorda y opaca, un poco como si fuese sus manos o quizás esa boca inexistente, las que hablaban de la cacería en las cavernas del humo, de los ciervos acorralados del nombre que solo debía decirse después, de los círculos de grasa azul, del juego de los ríos robles, de la infancia de Puck, de la marcha hacia las gradas del oeste y los saltos en las sombras nefastas. Se preguntó si llamando por teléfono en un descuido de Somoza alcanzaría a prevenir a Cérese para que trajera al doctor de Berent, pero Cérese ya había de estar en camino y al borde de las rocas donde murgía la múltiple. El jefe de los verdes cercenaba el cuerno izquierdo del macho más hermoso y lo tendía al jefe de los que cuidan la sal para renovar el pacto con Agesa. Oye, déjame respirar, dijo Morán, levantándose y dando un paso adelante. Es fabuloso y además tengo una sed terrible. Bebamos algo. Puedo ir a buscar un... El whisky está ahí, dijo Somoza, retirando lentamente las manos de la estatua. Yo no beberé, tengo que ayunar antes del sacrificio. Una lástima, dijo Morán, buscando la botella. No me gusta nada beber solo. ¿Qué sacrificio? Se sirvió whisky hasta el borde del vaso. El de la unión, para hablar con tus palabras. ¿No los oyes? La flauta doble, como la de la estatuilla que vimos en el Museo de Atenas, el sonido de la vida a la izquierda, el de la discordia a la derecha. La discordia es también la vida para Gesa. Pero cuando se cumpla el sacrificio, los flautistas cesarán de soplar en la caña de la derecha y solo se escuchará el silbido de la vida nueva que bebe la sangre derramada. Y los flautistas se llenarán la boca de sangre y la soplarán por la caña de la izquierda, y yo untaré de sangre su cara. ¿Ves? Así. Y le asomarán los ojos y la boca bajo la sangre. Déjate de tonterías, dijo Morán, bebiendo un largo trago. La sangre le quedaría mal a nuestra muñequita de mármol si hace calor. Somoza se había quitado la blusa con un lento gesto pausado. Cuando lo vio que se desabotonaban los pantalones, Morán se dijo que había hecho mal en permitir que se excitara. ¡Qué sexy! En consentirle esa explosión de su manía. Enjuto y moreno, Somoza se irguió desnudo bajo la luz del reflector y pareció perderse en la contemplación de un punto del espacio. De la boca entreabierta le caía un hilo de saliva y Morán, dejando precipitadamente el vaso en el suelo, calculó que para llegar a la puerta tendría que engañarlo de alguna manera. Nunca supo de dónde había salido el hacha de piedra que se balanceaba en la mano de Somoza. Comprendió. ¿Qué? Era previsible, dijo, retrocediendo lentamente. El pacto con Agesa, ¿eh? La sangre va a donarla al pobre Morán, ¿no es cierto? Sin mirarlo, Somoza empezó a moverse hacia él, describiendo un arco de círculo como si cumpliera un derrotero prefijado. Si realmente me quieres matar, le gritó Morán, retrocediendo hacia la zona en penumbra. ¿A qué viene este misenense? Los dos sabemos muy bien que es por Cérese. Pero ¿de qué te va a servir si no te he querido ni te querrá nunca? El cuerpo desnudo salía ya del círculo iluminado por el reflector, refugiando en la sombra del rincón. Morán pisó los trapos húmedos del suelo y supo que ya no podía ir más atrás. Vio lentamente el hacha y saltó como le había enseñado Nagashi en el gimnasio de la Place de Sternes.
Somoza recibió el puntapié en la mitad del muslo y el golpe Nishi en el lado izquierdo del cuerpo. El hacha bajó en diagonal demasiado lejos y Morán repelió elásticamente el torso que se volcaba sobre él y atrapó la muñeca indefensa. Somoza era todavía un grito ahogado y atónito cuando el filo del hacha le cayó en la mitad de la frente. ¡No! Antes de volver a mirarlo, Morán vomitó en el rincón del taller sobre los trapos sucios. Se sentía como hueco y vomitar le hizo bien. Levantó el vaso del suelo y bebió lo que quedaba de whisky, pensando que Cérese llegaría de un momento a otro y que habría de hacer algo. ¿Pero por qué tomó whisky? ¿De verdad vaya a tomar whisky? Avisar a la policía, explicarse, mientras arrastraba por un pie el cuerpo de Somoza hasta exponerlo de lleno a la luz del reflector, pensó que no le sería difícil demostrar que había obrado en legítima defensa. La excentricidad de Somoza, su alejamiento del mundo, la evidente locura, agachándose, mojó las manos en sangre que corría por la cara y el pelo del muerto, mirando al mismo tiempo su reloj pulsera que marcaba las 7:40. Cérese no podía tardar. Lo mejor sería salir, esperarla en el jardín o en la calle, evitarle el espectáculo de ídolo con la cara chorreante de sangre. Los hilillos rojos que resbalaban por el cuello, contorneaba los senos, se juntaban en el fino triángulo del sexo, caía por los muslos. El hacha estaba profundamente hundida en la cabeza del sacrificado, y Morán la tomó, sopesándola entre las manos pegajosas. Empujó un poco más el cadáver con un pie hasta dejarlo contra la columna. Husmeó el aire y se acercó a la puerta. Lo mejor sería abrirla para que pudiera entrar Cérese. Apoyando el hacha junto a la puerta, empezó a quitarse la ropa porque hacía calor y olía espeso. A multitud encerrada, ya estaba desnudo cuando oyó el ruido del taxi y la voz de Cérese, dominando el sonido de las flautas. Apagó la luz y con el hacha en la mano esperó detrás de la puerta, lamiendo el filo del hacha y pensando que Cérese era la puntualidad en persona. Me dejó loca el relato. Pero el loco ya se pitió, era como el arqueólogo, artista, en la bola así, muy en el arte, así súper loco. Y ya, se desquició, se pitió el cabro. Y hizo todo ese show y pasó el incidente, ya el hacha en la frente, y de repente como que realmente el asesino fue Morán, que iba a llegar Cérese y le iba a matar a ella. Pucha, ustedes saben, tengo cero comprensión lectora. Y a simple vista no lo podría entender. Yo creo que en el editado lo voy a entender mejor. Yo espero que ustedes lo hayan entendido así bacán. De nuevo Cortázar jugó con mi mente. Sí, lo hizo otra vez. Pero no ven que yo tenía razón. Yo sabía que había algo raro. Porque además, como lo dice en páginas anteriores, el amigo se excitó cuando lo vio desnudo. Pero bueno, el cuento era bien bizarro igual. Era muy sanguinario y me dejó con la duda si es que Tere se murió. Vamos con el siguiente cuento. Una flor amarilla. Parece una broma, pero somos inmortales. Lo sé por la negativa. Lo sé porque conozco el único mortal. Me contó su historia en un bistro de la Rue Cambronne, tan borracho que no le costaba nada decir la verdad, aunque el patrón y los viejos clientes del mostrador se rieran hasta que el vino se les salía por los ojos. A mí debió verme algún interés pintado en la cara, porque se me apiló firme y acabamos dándonos el lujo de una mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz. Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada, un modo como otro cualquiera de admitir que lo había abandonado. Era un tipo nada viejo y nada ignorante, de cara reseca y ojos de tuberculoso. Realmente bebía para olvidar, y lo proclamaba a partir del quinto vaso de tinto. No le sentí ese olor que es la firma de París, pero que al parecer
solo olemos los extranjeros. Y tenía las uñas cuidadas y nada de caspa. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él. Por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo. A esa edad, poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo, la cara y las manos, el mechón cayéndole en la frente, los ojos muy separados y más aún en la timidez, la forma en la que se refugiaba en una revista de historietas, el gesto de echarse el pelo hacia atrás, la torpeza irremediable de los movimientos. Se le parecía de tal manera que casi le dio risa. Pero cuando el chico bajó en la rue de Rennes, él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Montparnasse. Buscó un pretexto para hablar con el chico. Le preguntó por una calle y oyó ya sin sorpresa una voz que era su voz de infancia. El chico iba hacia esa calle. Caminaron tímidamente juntos unas cuadras. A esa altura una especie de revelación cayó sobre él. Nada estaba explicado, pero era algo que podía prescindir de explicación, que se volvía borroso o estúpido cuando se pretendía, como ahora, explicarlo. Resumiendo, se las arregló para conocer la casa del chico, y con el prestigio que le daba un pasado de instructor de Boy Scout, se abrió paso hasta esa fortaleza de fortalezas, un hogar francés. Encontró una miseria decorosa y una madre avejentada, un tío jubilado, 2 gatos. Después no le costó demasiado que un hermano suyo le confiara a su hijo, que andaba por los 14 años y los 2 chicos se hicieron amigos. Empezó a ir todas las semanas a casa de Luke. La madre lo recibía con café recocido. Hablaban de la guerra, de la ocupación, también de Luke. Lo que había empezado como una revelación se organizaba geométricamente. Iba tomando ese perfil demostrativo que a la gente le gustaba llamar fatalidad. Incluso era posible formularlo con las palabras de todos los días. Luke era otra vez él. No había mortalidad. Éramos todos inmortales, viejo. Fíjese, nadie había podido comprobarlo y me toca a mí, en un 95. Un pequeño error en el mecanismo, un pliegue del tiempo, un avatar simultáneo en vez de consecutivo. Luke hubiera tenido que nacer después de mi muerte, y en cambio, sin contar la fabulosa casualidad de encontrármelo en el autobús. Creo que ya se lo dije. Fue una especie de seguridad total sin palabras. Era eso y se acabó. Pero después empezaron las dudas, porque en esos casos uno se trata de imbécil o toma tranquilizantes. Y junto con las dudas, matándolas una por una, las demostraciones de que no estaba equivocado, de que no había razón para dudar. Lo que le voy a decir es que más risa les da a esos imbéciles, cuando a veces se me ocurre contarles. Luke no solamente era yo otra vez, sino que iba a ser como yo, como este pobre infeliz que le habla. No había más que verlo, no había más que verlo jugar, verlo caerse siempre mal, torciéndose un pie o sacándose una clavícula. Esos sentimientos a flor de piel, ese rubor que le subía a la cara apenas se le preguntaba cualquier cosa. La madre, en cambio, cómo le gusta hablar, cómo le cuentan a uno cualquier cosa aunque el chico esté ahí muriéndose de vergüenza. Las intimidades más increíbles, las anécdotas del primer diente, los dibujos de los 8 años, las enfermedades. La buena señora no sospechaba nada. Claro, y el tío jugaba conmigo al ajedrez. Yo era como de la familia. Hasta les adelanté dinero para llegar a un fin de mes. No me costó ningún trabajo conocer el pasado de Luke. Bastaba intercalar preguntas entre los temas que interesaban a los viejos. El reumatismo del tío, las maldades de la portera, la política. Así fui conociendo la infancia de Luke entre jaques al rey y reflexiones sobre el precio de la carne, y así la demostración se fue cumpliendo infalible. Pero, entiéndame, mientras pedimos otra copa, Luke era yo, lo que yo había sido de niño, pero no se lo imaginé como un calco, más bien una figura análoga, comprende. Es decir, que a los 7 años yo me había dislocado una muñeca y Luke la clavícula,
y a los 9 había tenido respectivamente el sarampión y la escarlatina. Y además la historia intervenía. Viejo, a mí el sarampión me había durado 15 días mientras que a Luke lo habían curado en 4. Los progresos de la medicina y las cosas por el estilo. Todo era análogo y por eso, para ponerlo un ejemplo al caso, también podía suceder que el panadero de la esquina fuese un avatar de Napoleón y él no lo sabe porque el orden no se ha alterado, porque no podía encontrarse nunca con la verdad en el autobús. Pero si de alguna manera llegara a darse cuenta de esa verdad, podría comprenderse que ha repetido y que está repitiendo a Napoleón, que pasar de lavaplatos a dueño de una buena panadería en Port Parnasse, en la misma figura que saltar de Córcega, el trono de Francia, y que escarbando despacio en la historia de su vida encontraría los momentos que corresponde a la campaña de Egipto, al consulado y a Austerlitz, y hasta se daría cuenta de que algo le va a pasar con su panadería dentro de unos años y que acabaría en una Santa Elena que a lo mejor es una piecita en un sexto piso, pero también vencido, también rodeado por el agua de la soledad, también orgulloso de su panadería que fue como un vuelo de águilas. Usted se da cuenta, ¿no? Yo me daba cuenta, pero opiné que en la infancia todos tenemos enfermedades típicas a plazo fijo y que casi todos nos rompemos alguna cosa jugando al fútbol. Ya sé, no le he hablado más que las coincidencias visibles. Por ejemplo, que Luke se parecía a mí, no tenía importancia, aunque sí la tuvo para la revelación en el autobús. Lo verdaderamente importante eran las secuencias, y eso es difícil de explicar porque tocan al carácter, a recuerdos imprecisos, a fábulas de la infancia. En ese tiempo, quiero decir, cuando tenía la edad de Luke, yo había pasado por una época amarga que empezó con una enfermedad interminable. Después, en plena convalecencia, me fui a jugar con los amigos y me rompí un brazo. Y apenas había salido de eso, me enamoré de la hermana de un condiscípulo y sufrí como se sufre cuando se es incapaz de mirar en los ojos a una chica que se está burlando de uno. Luke se enfermó también. Apenas convaleciente, lo invitaron al circo y al bajar de las graderías resbaló y se dislocó un tobillo. Poco después su madre lo sorprendió una tarde llorando al lado de la ventana con un pañuelito azul estrujando en la mano, un pañuelo que no era de la casa. Como alguien tiene que hacer de contradictor en esta vida, dije que los amores infantiles son el complemento inevitable de los machucones y de las pleuresias, pero admití que lo del avión ya era otra cosa, un avión con hélice a resorte que él le había traído para un cumpleaños. Cuando se lo di, me acordé una vez más del mecano que mi madre me había regalado a los 14 años y de lo que me pasó. Pasó que estaba en el jardín, a pesar de que se veía una tormenta de verano y se oía ya los truenos, y me había puesto a armar una grúa sobre la mesa de la glorieta, cerca de la puerta de calle. Alguien me llamó desde la casa y tuve que entrar un minuto. Cuando volví, la caja del mecano había desaparecido y la puerta estaba abierta. Gritando desesperado, corrí a la calle donde ya no veía a nadie. Y en ese instante cayó un rayo en el chalet de enfrente. Todo eso ocurrió como en un solo acto, y yo lo estaba recordando mientras le daba el avión a Luke, y él se quedaba mirándolo con la misma felicidad con que yo había mirado mi mecano. La madre vino a traerme una taza de café y cambiábamos las frases de siempre cuando oímos un grito. Luke había corrido a la ventana como si quisiera tirarse al vacío. Tenía la cara blanca y los ojos llenos de lágrimas. Alcanzó a balbucear que el avión se había desviado en su vuelo, pasando exactamente por el hueco de la ventana entreabierta. No se lo ve más, no se lo ve más, repetía llorando. Oímos gritar más bajo. El tío entró corriendo para anunciar que había un incendio en la casa del frente. ¿Comprende ahora? Sí, mejor nos tomamos otra copa, dijo el caballero. Después, como yo me callaba, el hombre dijo que había empezado a pensar solamente en Luke, en la suerte de Luke. Su madre lo destinaba a una escuela de artes y oficios, para que modestamente se abriera lo que
ella llamaba su camino en la vida. Pero ese camino ya estaba abierto y solamente él, que no hubiera podido hablar sin que lo tomara por loco y lo separara para siempre de Luke. Podía decirle a la madre y al tío que todo era inútil, que cualquier cosa que hiciera, el resultado sería el mismo. La humillación, la rutina lamentable, los años monótonos, los fracasos que van royendo la ropa y el alma, el refugio en una soledad resentida, en un bistro de barrio. Pero lo peor de todo no era el destino de Luke, lo peor era que Luke moriría a su vez y otro hombre repetiría la figura de Luke y su propia figura hasta morir para que otro hombre entrara a su vez en la rueda. Luke ya casi no le importaba. De noche, su insomnio se proyectaba más allá hasta otro Luke. Hasta otro se llamaría Robert o Claudie o Michael, una teoría al infinito de pobres diablos repitiendo la figura sin saberlo, convencido de su libertad y su albedrío. El hombre tenía el vino triste, no había nada que hacerle. Ahora se ríe de mí cuando les digo que Luke murió unos meses después. Son demasiado estúpidos para entender que, sí, no se ponga usted también a mirarme con esos ojos. Murió unos meses después. Empezó por una especie de bronquitis. Así como esa misma edad yo había tenido una infección hepática. A mí me internaron en el hospital, pero la madre de Luke empeñó en cuidarlo en casa, y yo iba casi todos los días, y a veces llevaba a mi sobrino para que jugara con Luke. Había tanta miseria en esa casa que mis visitas eran un consuelo en todo sentido. La compañía para Luke, el paquete de areques y el pastel de Damasco. Se acostumbraron a que yo me encargara de comprar los medicamentos. Después les hablé de una farmacia donde me hacían un descuento especial. Terminaron por admitirme como enfermero de Luke y ya se imagina que en una casa como esa, donde el médico entra y sale sin mayor interés, nadie se fija mucho si los síntomas finales coinciden del todo con el primer diagnóstico. ¿Por qué me mira así? ¿He dicho algo que no esté bien? No, no había dicho nada que no estuviera bien, sobre todo a esta altura del vino. Muy al contrario, a menos de imaginar algo horrible, la muerte del pobre Luke veía a demostrar que cualquier dado a la imaginación puede empezar un fantaseo en un autobús del 95 y terminarlo al lado de la cama donde se estaba muriendo calladamente un niño. Para tranquilizarlo se lo dije. Se quedó mirando un rato al aire antes de volver a hablar. Bueno, como quieras. La verdad es que en esas semanas después del entierro sentí por primera vez algo que podía parecerse a la felicidad. Todavía iba cada tanto a visitar a la madre de Luke. Le llevaba un paquete de bizcochos, pero poco me importaba ya de ella o de la casa. Estaba como enajenado por la incertidumbre maravillosa de ser el primer mortal, de sentir que mi vida se seguía desgastando día tras día, vino tras vino, y que al final se acabaría en cualquier parte y en cualquier hora, repitiendo hasta lo último el destino de algún desconocido muerto, vaya a saber de dónde y cuándo. Pero yo sí que estaría muriendo de verdad, sin un Luke que entrara en la rueda para repetir estúpidamente una estúpida vida. Comprenda esa plenitud. Viejo, envídieme tanta felicidad mientras duró, porque al parecer no había durado. El bistro y el vino barato lo probaban, y esos ojos donde brillaba una fiebre que no era del cuerpo, y sin embargo había vivido algunos meses saboreando cada momento en su mediocridad cotidiana, de su fracaso conyugal, de su ruina a los 50 años, seguro de su mortalidad inalienable. Una tarde, cruzando el Luxemburgo, vio una flor. Estaba al borde de un cantero, una flor amarilla cualquiera. Me había detenido a encender un cigarrillo y me distraje mirándola. Fue un poco como si también la flor me mirara. Esos contactos a veces, usted sabe, cualquiera lo siente. Eso que llaman la belleza, justamente esa flor. La flor era bella, era una lindísima flor y yo estaba condenado. Yo me iba a morir un día para siempre. La flor era hermosa, siempre habría flores para los hombres futuros. De golpe comprendí la nada. Eso que había creído la paz, el término de la cadena. Yo me iba a morir y Luke ya estaba muerto. No habría nunca más una flor para alguien como nosotros. No habría nada, no habría absolutamente nada. Y la nada era eso, que no hubiera nunca más una flor,
El fósforo encendido me abrazó los dedos. En la plaza salté a un autobús que iba a cualquier lado y me puse absurdamente a mirar todo lo que se veía en la calle y todo lo que había en el autobús. Cuando llegamos al término bajé y subí a otro autobús que llevaba a los suburbios. Toda la tarde hasta entrada la noche subí y bajé de los autobuses pensando en la flor y el look, buscando entre los pasajeros a alguien que se pareciera a Luke, a alguien que se pareciera a mí o a Luke, a alguien que pudiera ser yo otra vez, a alguien a quien mirar sabiendo que era yo y luego dejarlo irse sin decir nada, casi protegiéndolo para que siguiera por su pobre vida estúpida, su imbécil vida fracasada hacia otra imbécil vida fracasada hacia otra imbécil vida fracasada hacia otra. Pagué. La teoría del caballero podría ser algún tipo de respuesta a los déjà vus. Yo me acuerdo cuando era chica tenía como déjà vus cada 3 minutos, era terrible. Pero estaba chica, tenía como 8 años. Y era raro esa sensación de que había soñado. Yo decía, esto lo soñé, pero no, solamente que se repitió. Yo ni siquiera sé si existe eso de la reencarnación, pero sí he visto niñitas que digo, esa niñita sería como yo, o se parece un poco a mí. Pero no es algo que ocurra día a día, pero que es sorprendente el relato, me gustó mucho. Me dio penita igual, porque sintió el caballero que vivía a través de Luke, vivía a través de él, le emocionó ver a él como un ser pequeño, como la infancia, y ver cómo todo se entrelazaba, como no siempre iba a ser igual, sino que iba a haber una evolución. Con el tema de las lesiones, la cantidad de recuperación y todo. También pudo haber sido que solo se sintió muy identificado y que el chico tenía una infancia parecida a la de él. Sin embargo, es bonito cómo se encariñó, pero también es triste la soledad que siente y esa angustia que me imagino que ocurrirá en algún momento de la vida en la que todos nos vamos a morir, que ya estamos viejos y que al parecer debe ser súper angustiante llegar a una edad, darte cuenta de que no existe nada relevante, que te vas a morir sin haber aprovechado la vida, la oportunidad que te dieron ya. Y me gustó el final que le dio. El tipo realmente estaba enajenado, estaba borracho. Igual me da risa los términos de Cortázar, como está en algo y de repente pagué. Se terminó el relato porque el loco se fue de la cantina. Igual me alegro haber vuelto a leer delante de la cámara, pero tengo mucho frío. Vamos a dejar el relato sobre mesa para la siguiente ocasión. Y por lo que veo son cartas. Federico Moraes. No sé, pero después de estas cartas vienen otros relatos que no son cartas, sino cuentitos cortitos. Y así al parecer vamos a ir llegando a la etapa 3, pero nos falta todavía. Vamos a dejar el video hasta acá, espero que les haya gustado mucho. Recuerden seguirme en mis redes sociales como @lecturatoria. Acuérdense que tengo más relatos en este canal de Lecturatoria, no son tantos, pero son hechos con mucho cariño. ¿Se acuerdan de mis plantas? Ahora están más bonitas. Les eché una tierra de hoja muy especial que las puso más bonitas y como que el tronco ahora se hizo como más grande, más poderoso. Además que tiene un ingrediente secreto que viene de mi ciclo menstrual. Por si lo quieren intentar. Y de verdad les digo que funciona. Esta planta le pasó muchos accidentes. En una se cayó y empezó como a enflaquecer, pero después de echarle esta tierra que yo les digo, ahora tiene las hojitas más gorditas. Son más gorditas y esta tierra es mágica.
Este cactus todavía no se me seca. O sea, no quiero que se me seque, pero yo no sé si va a seguir creciendo, la verdad. Porque igual me dijeron que había que echarle poquita agüita. Pero ahí lo tengo, es muy tierno. Ha sido todo por ahora. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en un siguiente video de lecturatoria con nuestras lecturas de Julio Cortázar. Besitos, que estén bien.